Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros José Río Presbot, quien es el director nacional de presupuesto, con quien vamos a hablar largo y tendido sobre el presupuesto nacional que se ejecutará este año que recién inicia. Pero antes de saludarle, ¿cómo está usted? Muy Bendiciones bien, para este año. Para mí un placer siempre compartir contigo. Gracias, gracias. ¿No? Y más en esta elegancia de ser que uno se... Mire, acaba de iniciar el año y se supone que la tarea principal es que el presupuesto sea ejecutado conforme ha sido planeado. Así es. ¿Cuál es el esquema para que así pase? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer significar es que por primera vez el presupuesto general del Estado del 2022 se formuló a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, la estrategia establece 4 ejes fundamentales, como es el desarrollo institucional, el desarrollo social, el desarrollo económico, en fin. Nosotros hemos ajustado todo el presupuesto a esa estrategia. ¿Y de qué manera lo hemos ajustado? Colocando los recursos donde deben colocarse. Porque desde octubre del año 2020 establecimos una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Presupuesto para unificar el plan al presupuesto. Toda partida tiene que tener un producto institucional que eso a su vez se traduce en un resultado y como consecuencia en un impacto en la calidad de vida de la gente. ¿No se supone que el año pasado era así también? ¿O esto es nuevo? No. Es un proceso que hemos venido desarrollando de planificación. El año pasado, recuérdate que tuvimos que formular el presupuesto en 45 días. Porque nosotros llegamos el 16 de agosto y ya el 1 de octubre del 20 tuvimos que presentar el proyecto de ley de presupuesto para el 2021. No nos dio tiempo. Ahora sí tuvimos analizando y trabajando en la formulación. Así, por ejemplo, en el desarrollo institucional se ha dedicado el 15.8% de todo el presupuesto. Eso estamos hablando de un monto de 117.000 millones de pesos. Ahora, lo más importante en toda la ley de presupuesto, que es la 345-21, porque a mí me gusta recordar siempre de que el presupuesto es una ley. Sí, claro. Una ley, ¿no? ¿Hay confusión en eso? Sí, a veces la gente piensa que el presupuesto son ingresos y gastos. No, es una ley que establece una serie de normas y que está sujeto a la Constitución, a la Ley Orgánica de Presupuesto, la 42306, a la Ley de Función Pública, a la Ley de Crédito Público. Entonces, la parte más importante tiene que ver con protección social, con el desarrollo social. Y ahí estamos dedicando el 62.8% de todo el presupuesto. Estamos hablando de 466.000 millones de pesos. Y claro, eso está sujeto mayormente al 4% de educación, a la salud, a la protección social, a la protección de las personas envejecientes. Imagínate que el año pasado, a través del Consejo Nacional de Envejecientes, de Protección a la Envejeciente, se llegó a 280.000 adultos mayores en cuidados durante el día, en lo que se llaman las casas de día, de paso, ¿no? Y ahora pretendemos aumentar eso aún más para poder asistir a las personas, adultos mayores con problemas. Igualmente todo tiene que ver con todo lo de la seguridad social. En términos, ya vimos que este año se incorporaron 92.657 nuevas personas que tenían pensiones de 2.000, 4.000, 5.000 y se le llevó a la pensión mínima de 10.000 pesos. ¿Eso estaba en el presupuesto para este año o cómo se logró eso? Claro que sí, porque el 1 de mayo el presidente del 2021... Lo digo porque no se mencionó en las discusiones del presupuesto, esas partidas no, como tal no se mencionaron. Porque no hay un análisis a profundidad del presupuesto en el Congreso. ¿En el Congreso? Sí. Al 1 de mayo del 21 el presidente se reunió con todos los sindicatos, con las centrales sindicales, y ahí se comprometió a que esa pensión se iba a incrementar a 10.000. Más de 92.000 personas que tenían pensiones y más de 6.500 policías también que tenían pensiones, menores de 10.000 pesos. Todo se le llevó. Y tan pronto él salió de esa reunión, nos dijo, tenemos que buscar los recursos necesarios para aumentar esas pensiones para el próximo año. Y por eso nosotros de una vez en el presupuesto de la Dirección
de jubilaciones y pensiones se le colocó ese monto. En el año pasado, por ejemplo, había muchas críticas, si se puede llamar, por parte de la oposición sobre la no ejecutoria del presupuesto. Bueno, El presupuesto del año pasado no se pudo ejecutar claro que con sí, su totalidad. claro que sí. Ahora lo explicamos. Termino diciéndote que el otro eje que tenemos de la estrategia nacional es el que tiene el desarrollo productivo. El impacto que va a tener la inversión en el campo, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Industria y Comercio para promover el sector privado y el fortalecimiento de los productores. Eso representa 93.000 millones de pesos. Y para el desarrollo sostenible, como nunca, está representando el 8.8% de todo el presupuesto. Hablamos de unos 65.000 millones de pesos. Es decir, que el presupuesto del 2022 se ha ideado, se ha formulado a partir de objetivos concretos, específicos. Cada actividad tiene un monto y ese monto se le va a dar seguimiento en lo que nosotros llamamos un presupuesto físico. O sea, que ¿No? para que se ejecute lo planeado. Entonces, ¿qué nos pasó el año pasado? Sí, bueno, el año tuvimos que hacer un esfuerzo enorme porque en la ley que se aprobó no teníamos contemplado para continuar los programas Quédate en Casa, PATI, fase 1, fase 2, tú recuerdas que no estaban y se criticaba, y nosotros decidimos mantener esos programas de enero a abril y se fueron desmontando, ¿no? Y llevamos entonces al programa Supérate, convertimos aquel Comer es Primero, Prosol y Programa de Solidaridad se convirtió en Supérate y se está atendiendo a 1.350.000. Pero sobró dinero el presupuesto pasado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros tuvimos la necesidad de eficientizar los recursos porque además no teníamos contemplado el dinero para el programa de vacunación, ¿no? Entre salud y todo el proceso tuvimos que disponer de 45.000 millones de pesos. Por eso tuvimos la necesidad de someter un reformulado en el mes de julio para adecuar estas partidas que no estaban. Como consecuencia entonces de la necesidad de esa focalización de los recursos, nos vimos obligados a reducir gastos que no eran prioritarios. Y nosotros que estábamos planteando un déficit del 4%, reducimos más de 50.000 millones de pesos los gastos no prioritarios, es decir, gastos en compra de vehículos, en publicidad, en bienes, en muebles, en reparaciones menores, y hubo un decreto de racionalización que ahora el presidente ratificó mediante el decreto 322 que nos ordena esa racionalización del gasto. Le hago de nuevo la Entonces, pregunta. ¿qué pasa con la ejecución? Nosotros terminamos con menos del 3% del Producto Interno Bruto de déficit, cuando habíamos planificado un 4%. Tuvimos una mejoría enorme en los ingresos, teniendo cifras récord de recaudaciones como consecuencia, primero, de este gran plan de vacunación que involucró a miles de personas en todo el país y que lamentablemente una parte de la población todavía no entiende de lo fundamental. Y esa vacunación, me permite, nos llevó a poder aumentar y agilizar todo el turismo en la República Dominicana. Y como consecuencia de eso, tenemos entonces que las otras actitudes desde la presidencia y desde el Poder Ejecutivo de mantener una lucha feroz contra la corrupción, la impunidad, fortalecer la independencia de los poderes y principalmente de la independencia del Ministerio Público, creó un ambiente de confianza en los inversores privados que motorizaron toda la inversión para nosotros superar el 12% de crecimiento. No me ha contestado la pregunta. La pregunta es si sobró dinero del presupuesto anterior. Lo digo porque, por ejemplo, el presidente inició el año duro, pagando 53.000 millones de la deuda que teníamos, y se supone que no estaba en el presupuesto nuevo. No, corrijo. Exacto, Corrijo eso porque el presidente no lo dijo. ¿No lo qué? No lo dijo. Lo que se especificó era, uno de los problemas nuestros es la deuda. Es la deuda. Y la deuda es generada por los déficits o por las inversiones. ¿Qué pasó en el año 2019? Que el gobierno pasado
dejó como cuenta por pagar 72.000 millones de pesos. Esas cuentas por pagar eran cuentas ilegales. Cuentas no contratadas. No contratadas y no tenían lo que nosotros denominamos como el certificado de apropiación presupuestaria. Soporte. Exacto. Entonces, como era una ley, como es un gasto que se ejecutó que no tenía respaldo presupuestario, se pasó para el año siguiente por 72.000 millones de pesos. Ellos pagaron al 14 de agosto 62.000 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuál fue esa cuenta por pagar arrastrada de años pasados en el año 2021? De 18.000 millones de pesos. Entonces ahí está la diferencia. Mientras ellos arrastraban una deuda de 72.000 millones de pesos para el año siguiente, nosotros no arrastramos ni una deuda para el año 2022. Pero el presidente acaba de pagar 53.000 millones. Eso lo pagó el gobierno pasado. El gobierno pasado. Sí, lo que nosotros pagamos era la deuda que estaba contemplada que había que pagar. Parte de aquella misma deuda. Sí, claro que sí. ¿Y cómo se puede pagar una deuda que no tenga el soporte, que no tenga todo? Aquella deuda, Sí. nosotros ¿Cómo se contemplamos en disminución de cuenta por pagar para el año 21 unos 25.000 millones de pesos para toda la deuda vieja que habían. Ningún funcionario generó una deuda, que eso es lo que nosotros queremos explicar. Nosotros pusimos un artículo en la ley de presupuesto que ningún funcionario podía hacer acuerdos transaccionales. Es decir, yo no puedo llegar a un acuerdo contigo y decirte te voy a pagar 20 millones de pesos. Sin que haya un soporte. Sin que haya un soporte, ¿no? Entonces, el que generaba eso lo iba a pagar con su patrimonio. Entonces, la pregunta yo vuelvo y se la hago. ¿Cómo se puede pagar una deuda sin el soporte debido? Pero vuelvo y te digo. Eso usted me lo va a decir ahora, porque ya me están haciendo una seña para la primera pausa comercial. Comenzamos en 2 minutos y usted entonces de manera distendida puede contestar. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con José Rijo Presbot, quien es el director nacional de presupuesto. Antes de irnos a la primera pausa, usted me explicaba, no fue que se redujo de 72 a 18. No, vamos a explicarlo de nuevo. En el año, cuando nosotros llegamos el 16 de agosto del año 2020, nosotros encontramos como disminución de cuenta por pagar que se habían pagado más de 62.000 y presupuestado habían 72.000 millones. Esa deuda, ¿cómo se generaba? Para darte una idea, me permite darte algunos datos. Sí, ¿no? lo más breve que pueda. No, en el 2007 esa deuda representaba el 9.2% de lo que se tuvo que pagar. En el 2018 eso representó el 42%. En el 2019 el 41.4%. Y en el 2020 fue el 45.3%. Deudas ilegales que no tenían soporte, que ellos pagaron. ¿Cuánto colocamos nosotros para esa cuenta en el año 21? 25 para el pago millones. de esas deudas ilegales. No, ilegales no, de las deudas. Sí, de todas las deudas exacto. que había en el Estado. 25.000 millones de pesos. De esos 25.000 millones, nada más se pudo validar 18.000 millones de pesos. Mire, la oposición... Pero seguimos arrastrando esa deuda. Hay deuda de 8, de 10, de 12 años que dejó el gobierno pasado. La oposición critica lo que le dije en principio, que hubo pocas inversiones, con un presupuesto, pero que el gobierno invirtió poco. Yo pensaba que esas pocas inversiones probablemente eran fruto de lo que el presidente está haciendo ahora. No. Por ejemplo, ¿de dónde salen los 4.000 millones que el presidente acaba de dar a los ayuntamientos? ¿Y por qué, si estamos haciendo préstamos para otras cosas prioritarias, nos damos el lujo también de regalar a los ayuntamientos 4.000 millones? Qué bueno. ¿Cómo se hace eso? Quiero especificar claramente de que no hubo tal baja inversión, ¿no? En los primeros meses, como volvimos otra vez, como nos montamos en un presupuesto donde los proyectos de inversión eran viejos, esos proyectos de inversión cuando se analizaron, se encontraron que tenían gastos
costos superiores del 25%. Por lo tanto, porque eran contratos de 8, de 10, de 12. Por ejemplo, más de 400 escuelas que se le había entregado el avance en el 2013 a los contratistas y que sin embargo no tenían terreno donde hacerlo, pero esa escuela que le habían contratado era de 33 millones y esa escuela ahora vale 88 millones. Entonces, esa escuela no se podía ejecutar porque se tenía que hacer una adenda que superaba el 25% y eso era violar la ley de compra y contrataciones. Bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que tuvimos que mandar una ley y el Congreso aprueba la ley en mayo. Eso atrasó durante 6 meses la ejecución de esos proyectos de inversión que nosotros teníamos, ¿no? Y a partir de ahí es que se comienza. ¿Cuánto termina la ejecución de inversión de capital? Por encima del 90% de lo presupuestado. Entonces, Porque había una serie de obras que se estaban ejecutando, ¿no? Y que no se registraba todavía en el sistema y la gente decía, hay poco, pero ¿cómo va la circunvalación de Baní? La circunvalación de Azua, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la hípica. terminó entonces por encima de un 90%. El gasto de capital. Quedó entonces un 10%. Sí, 10% Exacto. que no ha permitido transferir. Entonces tú me dices, ¿por qué se le pasan 4.000 millones 4.000 millones a los ayuntamientos. En este acuerdo... Si tenemos tantas necesidades en otras áreas prioritarias. Acuerdo interinstitucional entre el gobierno central y los gobiernos locales, porque ha habido un acuerdo con la Liga, con Fedodín, con Fedomu, para que adicional al presupuesto de transferencia que se le hace a través de la ley, se le hagan aportes coyunturales a los municipios. Y bajo un plan, porque tú dices prioridades, ¿qué es lo que pide la gente en los pueblos? Lo primero que te pide es agua. Pero eso estaba en el presupuesto. Sí, claro que sí. Eso para 4.000 millones de pesos. Para los ayuntamientos, estaba presupuestado. Porque esos eran 2 programas, eso tiene 2 programas. Uno, el mejoramiento de cementerios, mercados y mataderos. Tú sabes los problemas que hay con los mataderos en los pueblos, ¿no? Entonces hay una necesidad de hacer, porque eso es salud, eso es brindarle una necesidad prioritaria de esa población. Los cementerios tienen una representación inclusive. Y el presupuesto natural de los ayuntamitos no da para cubrir esa necesidad. Porque es que el 40% de los ingresos de capital no tienen esa capacidad los ayuntamientos. Y por otro lado, hay todo un programa de aceras y contenes, porque en todos los pueblos, en la junta de vecinos, en los consejos de ministros provinciales, lo que sale, lo que la gente pide es, primero, agua, salud, aceras y contenes, y que le pavimenten las calles. Eso es lo que más pide la gente. Uno ve, por ejemplo, esas inversiones que ha hecho el gobierno, pagando esas deudas que ya usted analiza, más esa entrega a los ayuntamientos, que es extra del presupuesto que le corresponde a ellos. Muy fiscalizado. Muy fiscalizado. Versus un plan de austeridad que el propio presidente inicia el año. No tenemos plan de austeridad. Por ejemplo, cuando logra reduciendo los viajes, los viáticos, las exenciones, todo eso es parte de un plan de austeridad. No, eso no es austeridad. O de adesentamiento. Eso es racionalización del gasto. Okay. Es que esos recursos sean transferidos luego a hechos humanos, a actividades que le permita superar su condición de vida a la gente. Mira, algo así como una mejor utilización de los recursos. Totalmente, eficientización del gasto. Es uno de los principios fundamentales que tenemos. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Que se le asignaban partida y partida a una institución. Y la institución hacía un rejuego poniendo, por ejemplo, en un gasto que es útiles no identificados anteriormente. Eso era cualquier cosa, 5.000 millones de pesos. Y cualquier institución, sin ser su naturaleza, regala canastilla, pelota y todas las cosas. Todo eso ya no lo vamos a ver. No lo va a ver. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que cada centavo esté asociado a un impacto, a una medida. Por ejemplo, nosotros tenemos 55.000 millones de pesos para las atenciones de salud. ¿Cuántas atenciones médicas pretendemos llegar? A 45 millones de atenciones médicas. Si nosotros logramos con ese mismo dinero a 50.000, superamos esa metafísica. Porque
Todo presupuesto tiene dos componentes, el presupuesto físico y el presupuesto financiero. Las personas nada más hablan de cuánto, de lo financiero, pero no se evalúa el impacto en la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de que el presupuesto no se vea única y exclusivamente financiero. Es que no es solamente financiero. ¿Cuántos recursos pudo el gobierno reorientar, para buscar el término que aplique, el año pasado con esas medidas, digamos, de quitar duplicidad de funciones, de administraciones y muchísimas cosas para que el gasto vaya? El total de movilidad que pudimos hacer ronda los 83 mil millones de pesos. 83 mil millones. De 83 mil millones. Eficientizando simplemente, haciéndolo correcto. Correctamente, y transfiriéndolo donde se debe transferir. Mira, uno de los temas que había para la ejecución anteriormente era que las instituciones se le asignaban los recursos para inversión a partir de marzo, abril. ¿Qué hemos dispuesto? Que desde esta semana ya todas las instituciones tienen una programación del trimestre con una cuota para comprometer durante este trimestre en todos los objetos del gasto. ¿Qué quiero decir eso? Que antes nada más el objeto del gasto que se le ponía era las remuneraciones y se le ponían los recursos para la carga fija, pago de luz, agua, teléfono, los servicios básicos. Ahora no, ahora le hemos puesto para que todo proceso de compra, de licitación que tengan que llevar, dispongan de la apropiación presupuestaria. Aunque parece, eso es un avance, eso nunca se había hecho. Aunque parece que la situación mundial beneficia a la República Dominicana, el panorama no parece tan agorero. El presidente ha dicho, por ejemplo, que ya no se soporta más los subsidios al combustible. Ese subsidio no se contempló en el presupuesto. De este año no. De este año no. Ni tampoco lo habíamos contemplado en el año pasado. Sin embargo, con los esfuerzos que hicimos, tuvimos que disponer de casi 15 mil millones de pesos para subsidiar. Y ya subsidiar. este año no habrá subsidio entonces para los combustibles. Vuelvo y te digo, no lo teníamos el año pasado, eficientizamos el gasto y pudimos aportarlo. Es decir, se irá evaluando, pero imagínate, el petróleo ya está por encima del 83, el barril. Pero todo eso implica una inflación. Bueno, ¿no se ha contemplado esa posibilidad? Bueno, no subsidiar representa inflación. Pero la inflación es producto de otro. La inflación es por un problema externo. Hasta el año 2019, la inflación en los Estados Unidos antes de pandemia... No, perdóneme, yo me refiero a la inflación producto de no subsidiar a los combustibles. ¿Eso tiene un impacto o no? No, pero no, es que la inflación tiene que ver con las demandas de abastecimiento y el cierre de los países. Un furgón que te costaba $2.500, hoy te cuesta $15.000, ¿no? Entonces eso tiene un impacto en el costo interno. Es inflación normal, pero si a eso, por ejemplo, le quitamos el subsidio que tiene el gobierno nuestro a los combustibles, encarece aún más. No, cosas. Indudablemente, indudablemente que impacta en los precios, los costos. Si hay un tema que nosotros nos ocupa, porque no nos preocupa, nos ocupa para buscar alternativas, es el costo del precio del petróleo. Porque la inflación puede ser y se puede ir controlando, pero no tenemos forma de... Banco Mundial prevé una desaceleración de un 50% para República Dominicana. Cuando se habla de una desaceleración, es una estimación menor de crecimiento de la economía con relación al año anterior. ¿Está previsto eso? Entonces, si nosotros contamos por encima del 12% de crecimiento en el 2021 como consecuencia de que venimos con una desaceleración enorme, negativa, donde todos los países decrecieron en el año 2020, indudablemente que una estimación de crecimiento de un 5.5% para la República Dominicana no queda en ese crecimiento potencial. Pero lo previeron ustedes. Sí, está contemplado dentro de las medidas macroeconómicas, de todos los indicadores macroeconómicos para el año 2022. Si está contemplado, entonces vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Mire, señor Río, ¿ustedes tienen estimado o tienen una proyección de cuántas personas van a subsidiar durante este año? Mira, yo te decía que uno de
de los objetivos fundamentales es la protección social, tiene que ver con el desarrollo social. Y hay una revalorización de lo que es el subsidio social. Porque antes, simple y llanamente, lo que había era una transferencia condicionada para comer es primero, de bono luz, de bono gas, ¿no? El incentivo a la asistencia escolar, pero eso no tenía más allá ninguna actividad que complementara y que ayudara a las personas a salir de la pobreza. ¿Cuánto tenemos nosotros contemplado en el presupuesto para atender 1.350.000 familias a través del programa Aliméntate? Eso tenemos presupuestado. Eso hemos duplicado, porque antes, y es bueno que se sepa, antes eran 850 pesos que se le daban, ¿no? Y habían 830.000 familias. Ahora nosotros le estamos dando el doble, 1.650 pesos. Y además estamos atendiendo a 1.350.000 familias. Es decir, que hemos incrementado enormemente la cantidad de personas que se atienden. Por lo tanto, ¿no se incrementará el número de personas? La idea es ir disminuyendo, ir sacando de la pobreza a la gente, que sea autosuficiente. Por eso, a través del programa Supérate, tenemos unas 16 actividades que han obligado a necesitar más personas. Por ejemplo, el año pasado atendimos a 50.000 familias en crianza, porque aquí hay un problema enorme cultural. Durante estos últimos 16 años, la población dominicana fue vaciada. Nos vaciaron de concepto de nosotros mismos, de nuestros derechos. Nos hicieron apáticos ante los demás. Nos volvieron a resolver los problemas individuales cuando tendría que ser resuelto colectivamente. Por eso es que si tú tenías problema de luz, ¿qué tú hacías? Un inversor resolvía tu problema de luz. O sea, usted le está dando 4 a Leonel, 4 a Danilo. No, es decir, que eso, fue claro, porque fue una cultura del na-na. Es del na-na. Es la cultura. Mire. Y esa cultura del na-na era la falta de consecuencia. Señor Río, entramos un año capicúa. Entonces, perdóname, déjame terminar. Nosotros tenemos para servicios básicos de bono luz y bono gas 4.678 millones de pesos para este año. Para el programa Avanza, que es un incremento de la escolaridad y la prevención de la deserción escolar, tenemos unos 700 millones de pesos asignados. Para 1.350.000 hogares vamos a hacer más promoción de la salud y erradicación de la pobreza. Es decir, educar cómo manejar los residuos sólidos, cómo manejar el agua, cómo manejar la higiene en los hogares. Y eso es toda una batería de personas que se han capacitado, que se convierten en cuidadores y en formadores. Pero además de eso, tenemos beneficio a 360.686 personas con raciones alimenticias. 2.644 millones de pesos, mayormente para la población del sur. Por otro lado, la atención integral a un total de 130.296 adultos mayores. En atención a los derechos de niñas y niñas, pensamos llegar a más de 2.000 familias para mantenerle los derechos a niños y niñas. ¿Tú querías datos? No, ahí tengo datos suficientes. Yo lo quería para que la gente pueda aquilatar, pueda hacerse su propia impresión sobre las ejecutorias del gobierno. Mire, estamos que tienen un impacto y que se van a medir. Exacto. Estamos en un año capicúa. Yo le denomino un año capicúa porque es un año de transformaciones, digamos, impostergables. La reforma fiscal. ¿Estamos listos? No. El presidente dijo que no iba a haber reforma fiscal. Para el 2022. Lo que sí seguimos. Las discusiones. Lo que sí seguimos trabajando es en todas las reformas institucionales que tiene que llevar al país. Y una de las reformas fundamentales es esta creación de este cambio de actitud, este cambio de cultura, este cambio de que se sepa que todo tiene consecuencias. El Consejo Económico y Social es para buscar en el fondo una reforma en rango económico. Es muy integral, es muy integral. Por eso yo le pregunto a usted, pero cuando hablamos del área, perdóneme, económica, por la parte fiscal. No, sí, ya se ha establecido que este año, y nosotros elaboramos en el octubre del año pasado, elaboramos un presupuesto sin reforma fiscal. Por lo tanto, aunque sí tenemos una gran restricción, porque para que la gente sepa el problema del gobierno, el 99.7% de todos los ingresos que se recauden
en la Dirección General de Impuestos Internos y en la Dirección General de Aduana se van en 6 renglones. 6. Salud, educación, los programas sociales, el pago de los intereses de la deuda pasada, que representan 193.000 millones de pesos, que es una cifra considerable, y 109.000 millones de pesos de deuda vieja, que también es un monto. ¿Y qué haremos para evitar esa restricción? Y lo otro es el subsidio del Estado, ¿no? Eléctrico, el subsidio, posible subsidio a los combustibles por un periodo, no en la proporción que dábamos, que toda la semana nos costaba 500, 400 millones de pesos de subsidio, se irán paliando y mejorando las condiciones. El año pasado tuvimos que subsidiar los fertilizantes. ¿Qué haremos para evitar esa restricción que tenemos? ¿No? De 1.700 millones. ¿Por qué? Porque creció un 70%. Entonces esa restricción económica nos obliga a nosotros a cada día racionalizar más el gasto. Por eso el decreto 322. Usted quiere comprar un vehículo. Antes era un show, cualquiera compraba jipeta de 5, de 10 millones. Ahora no. Para usted comprar un vehículo, primero usted tiene que tener en el presupuesto aprobado, en la ley, un monto determinado. Segundo, tiene que solicitarle al Ministerio de la Presidencia la utilidad de ese vehículo. Y tercero, tiene que tener la certificación de apropiación de presupuesto para que pueda subir la licitación al portal de compra. Nadie puede ejecutar una compra si no va a una licitación en las diferentes sus datos, modalidades. hay un déficit de un 3% y debemos pagar 109.000 millones. Así es. ¿Eso está presupuestado? Claro, ¿O cómo lo haremos? Claro. Para eso, nosotros, como tenemos un déficit de unos 173.000 millones de pesos, más los 109.000, es decir, nosotros necesitamos buscar financiamiento por la falta, para poder cubrir eso, por 258.000 millones de pesos. Esos 258.000 millones de pesos ya el Congreso lo autorizó al Poder Ejecutivo, porque aquí hay un lío con el asunto del endeudamiento. Esos 258.000 millones, entonces, para ejecutarlo, tiene que mandarse al Congreso. Primero se mandó una ley. ¿Cuál ley? La ley que autoriza la emisión de bonos. Porque si no hay una ley, no se puede. ¿Qué se hacía antes? Que el presupuesto se mandaba y se mandaba la ley de bono y lo aprobaban sin haberse aprobado la ley. Nosotros esperamos que se aprobara la ley de presupuesto general del Estado para entonces someter el proyecto de ley de emisión de bonos. Pero además de eso, hay una serie de acuerdos de préstamo que tienen que ser sometidos al Congreso. Y esa serie de acuerdos de préstamo tienen que estar contemplados, autorizados. Por ejemplo, nosotros conseguimos ya el préstamo para la Guajimía, la cañada de Guajimía, ¿no? Que es un problema, ¿no? Y hay unos 1.500 millones de pesos asignados en el presupuesto más este financiamiento para incidir inmediatamente este año en la cañada de Guajimía. ¿Qué pasaba? Ese préstamo, esa autorización de préstamo estaba desde hace como 5 años en el Congreso. O sea, no hay nuevos endeudamientos, nuevos préstamos. ¿Y por qué no se conseguía? ¿Por qué no se conseguía? Porque no había confianza. Usted dice, por ejemplo, porque ahora los organismos multilaterales creen en el gobierno y nos facilitan esos préstamos que desde hace 5 y 6 años lo querían conseguir y ellos no pudieron conseguirlo. Usted ha dicho... Pero esos son préstamos que ya ellos tenían. Usted ha dicho que hay una necesidad de reducir el endeudamiento. Sí. ¿Cómo se puede tener una necesidad de reducir el endeudamiento endeudado? Bueno, una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, este año, en noviembre del año pasado, se hizo un manejo de pasivos, es decir, hubo una negociación y nos economizamos 430 millones de dólares en el año 2021 que se postergaron a más largo plazo, es decir, un mejoramiento de la deuda. Estamos trabajando en eso a tal extremo, fíjate, que en el año 2021 el Congreso le aprobó al Poder Ejecutivo un 291.000 millones de pesos para buscar prestado. Este año estamos buscando 258, es decir, que estamos reduciendo la necesidad de financiamiento, ¿cierto? Pero eso es lo que yo quisiera que me explique. Y de eso, la necesidad, para ver si la gente nos entiende. Reducir la necesidad de endeudamiento. Sí. Pero eso es reduciendo los déficits. Préstamos y préstamos. ¿Cómo se reduce eso? ¿Cómo se logra? Ahí venimos. ¿Por qué los préstamos?
volvemos otra vez. En el 2021 teníamos autorizado 291 mil millones de pesos. ¿Cuánto terminamos financiando? Sí, 253 mil millones. Es decir, que disminuimos la necesidad de endeudamiento del año pasado. Este año estamos pidiendo 258 mil, esperamos disminuirlo. ¿En cuánto estaba la deuda del sector público no financiero al inicio del año 21? Estaba en un 58%. ¿En cuánto estamos terminando? Alrededor del 51%, ¿no? Alrededor del 51%. Es decir, que hemos reducido la proporción del PIB, de la deuda con relación al PIB. Lo hemos reducido 6 puntos. O sea, han reducido, para que la gente pueda entender, la cantidad, el monto de los préstamos. No, los montos absolutos no, pero sí lo importante que es la relación de tu endeudamiento con con la producción económica, con la capacidad de poder redistribuir eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué préstamos estamos nosotros tomando? Nos estamos endeudando para pagar deudas ilegales, como los 2.400 millones de pesos que le pagaron antes del 14 de agosto a una compañía que nunca registró en el portal transaccional. ¿Cuál fue esa? Domedical. ¿Cómo fue? Domedical. ¿Cuánto le pagaron? 2.400 millones de pesos y nunca licitó lo que se le pagó, entrega de equipo, médico y esas cosas. ¿Está en el PEPCA esa deuda? Claro que sí. Vámonos a una tercera pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Mire, señor Rijo, hay algo que me llama mucho la atención y a muchas personas más también. ¿Por qué tenemos que buscar al PNUD para que legitime cualquier tipo de contrato que hay que hacer o de deuda? ¿Por qué se ha vuelto tan consuetudinario que papá PNUD tenga que legitimar lo que tenemos que hacer? ¿No tenemos aquí las autoridades capaces, pero los técnicos? No entiendo lo de legitimar. Bueno, porque si un ministerio tiene que hacer algo y para que se vea transparente tiene que buscar ayuda del PNUD, porque si lo hizo el PNUD está santificado. Mira, eso es lo que yo entiendo. Con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un programa que se supone que es de cooperación y le da seguimiento al desarrollo humano, a los objetivos de desarrollo humano, ahora objetivos de desarrollo de sostenibilidad, y siempre habrá que hacer acuerdo con el seguimiento y evaluación de los objetivos sostenibles, de desarrollo sostenible. Había una modalidad, ¿no?, de acuerdo con algunas instituciones para que se ejecutaran determinados proyectos. Una de las cosas que hemos logrado es ponernos de acuerdo y en una mesa con la representación del PNUD, donde participó el ministro de Administración Pública, don Darío Castillo, el Contralor General de la República, don Freddy Correa, el director de Compra y Contrataciones, Carlos Pimentel, el director de Contabilidad Gubernamental, don Félix Santana, y un representante de Cancillería, el vicecanciller Miguel, y la jurídica de Cancillería, donde ahí acordamos y aclaramos. Una de las cosas que sí hemos eliminado es la posibilidad de la contratación de nóminas que correspondan a la estructura formal de una institución. O sea, lo que usted decía respecto a doña Margarita, eso se eliminó. Mira, yo creo que fue más una confusión que otra cosa. Claro, lo que nosotros... Una de las cosas fundamentales que nosotros hemos definido como eje estratégico de la Dirección General de Presupuesto, como instrucción del presidente de la República, es la transparencia. Entonces, para lograr la transparencia, nosotros tenemos que todos los controles estén en línea. Pero esas nóminas no eran transparentes. No eran porque no se ajustaban a la Ley de Función Pública, a la 4108. Pero era para contratar a gente del PNUD. ¿Cuál es el proceso? No, para contratar personal de las instituciones, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, que el cargado de protocolo del gabinete estaba siendo pagado fuera del gabinete, eso es posible. Pero los técnicos del PNUD también estaban contratados por ahí. Indudablemente, los técnicos es otra cosa. Una cosa es un técnico que te coopera, que te ayuda, y otra cosa es la nómina, que es el encargado de protocolo, que es el director de planificación o el de
planificación, el de tecnología, se han contratado. ¿Y qué penalidad ustedes propusieron para esa irregularidad? Eso no corresponde penalidad, eso corresponde a transparencia. Entonces, como estamos llevando todo a registrar en el sistema de información de gestión financiera, hemos transparentado y seguimos todavía, porque todavía nos quedan algunos temas para transparentarlo totalmente. Es a tal extremo que los organismos autónomos y descentralizados y lo que nosotros llamamos organismos desconcentrados, por ejemplo, había un programa desconcentrado que se llamaba Progresando con Solidaridad, una cuenta 2252 que no pasaba, simplemente se hacía la transferencia y a partir de ahí ya no había la trazabilidad del gasto. O sea, no se determina dónde no irán había esos cuartos. controles. Entonces, para tú nombrar una persona, por ejemplo, yo quiero nombrar a alguien, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que solicitarle al Ministerio de Administración Pública que me diga si el puesto está en el manual de organización y función que me aprobó, cuál es el perfil del cargo, si esa persona reúne el perfil del cargo. Segundo, si es la escala salarial, es decir, yo no puedo pagarle a un encargado más de 120,000 pesos, entonces 120,000 pesos el estope. ¿Usted no cree que hay un error ahí? Entonces, como yo tenía que pagarle, como yo quería pagarle 150, no lo contrataba por la vía normal, regular, sino por fuera. Le pregunto, perdóneme, ¿usted no cree que el Estado se ha buscado algún tipo de inconveniente? ¿No hay un error ahí? Esa escala salarial que establece que dos técnicos en la misma materia tienen que ganar lo mismo, pero somos dos técnicos, pero no tenemos la misma capacidad. No, porque hay una escala precisamente. La escala, tú puedes tener una escala de 60 a 80 en un puesto, ¿no? Y dependiendo, uno puede ganar 62, otro puede ganar 65, otro puede ganar 70 y otro puede ganar 80. Y puede ganar 200 también. Pero no puede ganar 200. Pero ¿y por qué? No Digamos, puede, si yo vengo de Harvard con toda la preparación del mundo versus un tigre que no hizo nada. Eso ha sido uno de los aspectos que más hemos tenido que ir actualizando. Yo Perfecto. te digo por el caso de presupuesto. Jóvenes con maestría que ganaban 45,000 pesos teniendo la responsabilidad de darle seguimiento a una institución que recibe 2,000 millones de pesos. Entonces, Perfecto. como que no, ¿verdad? No se ajusta. Entonces nosotros hicimos una revisión de la escala salarial, hemos ido ajustando, pero eso tiene un impacto en las remuneraciones. Entonces, lo otro que tiene que ver es, si tú quieres nombrar a una persona, el MAP, el Ministerio de Administración Pública, te manda la no objeción con una coletilla, sujeto a la disponibilidad que te establezca la Dirección General del Presupuesto. Es decir, si tú me quieres nombrar a una persona y eso va a tener un impacto para el presupuesto del año que viene, negativo, que tú no lo tienes, no se te autoriza. Por ejemplo, ese nombramiento de técnicos del PNUD, ¿bajo qué criterios se nombran? Porque son del PNUD y ganan todos los cuartos del mundo Pero más 20 volvemos pesos. otra vez. Sí. Volvemos otra vez. Una cosa es, yo hago un acuerdo para desarrollar un sistema. Y para desarrollar ese sistema se necesita contratar un asesor externo, un experto externo. ¿Y quién determina Ahora, eso, por ejemplo? Perdóneme la el insistencia, contrato. porque El contrato yo que creo se que haga. aquí tenemos todos los técnicos del mundo con capacidades igual que los que Pero vienen ¿qué del viene PNUD. entonces? Y hay que pagárselo en dólares. Pero ¿qué viene? Que como no puede, por el nivel salarial de la escala, tú tienes un nivel salarial. Nadie en el Poder Ejecutivo gana más que el presidente de la República. Nadie. Dentro del Poder Ejecutivo. En las otras dependencias de las superintendencias que son regidas por la ley del Fondo Monetario, la ley monetaria, tienen otros porque tienen otros compromisos. Pero el salario de un especialista por 6 meses te puede costar 10 millones de pesos. Y eso tú no se lo puedes pagar vía nómina, porque la certificación tiene que venirla. Cuando tú mandas esa nómina a la Contraloría General de la República, te la devuelve. Pero ustedes estudian la factibilidad de que eso que se le va a pagar a ese tipo es imprescindible y necesario. Así es. Pero, así es que tiene que ser. Pero cuando uno manda, por ejemplo, los periodistas, un miserable contrato para publicidad o para asesoría de comunicación, 70,000 vueltas tienen que dar para aprobar un contratito de 100,000 pesos, versus otro periodista también en otras instituciones
que le aprueba un mismo contrato de 7 millones de pesos, 8 millones. ¿Por qué se da esa distorsión? Mira, una de las cosas que más hemos venido trabajando es el fortalecimiento del control interno. El control interno en la Contraloría General de la República tiene que certificar todos los contratos y los contratos tienen que estar ajustados a la ley. Esto es un problema de cumplimiento de la ley. Una de las cosas que atrasó la inversión pública durante el año 2021 fue una expresión del presidente: yo prefiero al paso que ilegal. Bueno. Yo prefiero al paso que ilegal. Estamos mejorando. Yo voy Indudablemente que lo que hemos encontrado, el desorden institucional, era tan grande que todavía nos lleva este año seguir mejorando y agilizando la gestión. Ahora, vuelvo y te digo, las instituciones ya tienen disponibilidad de recursos para resolver su problema de contrataciones. Y tienen que cumplir con los procesos. Usted ha dicho porque hay algo, un problema de proceso. Usted ha dicho algo que es decir, el asunto no es de que me hicieron un contrato de 10 millones y al otro día esos 10 millones están ahí. No, eso tiene una programación. Pues, tiene que tener la disponibilidad de recursos. Es decir, hay controles ahora que antes no existían. Por ejemplo, un control que yo creo que ustedes están implementando es la reducción al mínimo de las unidades ejecutorias, que a veces en una institución, usted citó una que tiene 39 unidades ejecutorias, cuando a lo mejor se necesitan 4 o 5. Bueno, una de las distorsiones grandes que nosotros encontramos es el concepto de unidad ejecutora. Porque cuando se crea una unidad ejecutora, tú tienes ahí todo un organigrama que te genera una empleomanía que supera la necesidad de esa institución. Es decir, tú tienes, por ejemplo, que en esa unidad ejecutora que crear una unidad de comunicación, una unidad de recursos humanos, una unidad de compra, una unidad de administrativo financiero, una unidad de tecnología, una unidad... Óyeme, entonces eso te norma. Entonces, si hay una institución que está dentro del Ministerio de Agricultura y va a comprar, y eso es una de las cosas que la Dirección General de Compra y Contrataciones está trabajando para ver cómo se consolidan las compras dentro de un mismo ministerio. Es decir, que el IAD, el ININESPRE, el Consejo de Desarrollo Agropecuario, que la Unidad Técnica Agroforestal, que la Unidad Técnica de Riesgo, ¿no? Todas compran papeles. Entonces vamos a consolidar en el Ministerio de Agricultura que una sola unidad compre papeles, compre las cosas básicas. Mayor volumen, mejor precio y por lo tanto economía. ¿Y cómo se mide desde el presupuesto, por ejemplo, que el dinero esté llegando, ya sea vía contratación o como sea, de la manera transparente y regular que el presidente ha querido establecer? Por ejemplo, los contratos de INAVIE. Hay unas distorsiones, mucha gente que fue invalidada en su contrato y el nuevo director ha llegado hasta a decir que no puede hacer nada. ¿Cómo se le está pagando a gente que se supone que tiene un contrato que ha sido invalidado y que está en justicia? Eso no puede pagarse. ¿Pero se le está pagando? No puede pagarse. ¿Pero se está pagando? Si es un contrato violatorio a la ley, no debe de pagarse. Vilmente violatorio. Violatorio a la ley. Entonces, ¿qué pasa con suplidores? Porque también hay un aspecto humano, ¿no? Usted como suplidor no tiene culpa de un error administrativo o de una mala acción administrativa. Ahora esa mala acción tiene sanción y se está sancionando. La sanción fue quitar al director y a los empleados, pero se le está pagando a lo que está irregular. Hay una revisión profunda de cada contrato para poderlo validar, porque aquí hay un proceso, vuelvo y te digo, de cumplimiento de la ley. Nadie por encima de la ley. Eso es lo que yo espero. Nadie. Sin embargo, y eso es el nuevo esfuerzo. director lo que ha dicho que él no puede hacer nada, que a partir del próximo año. No, cuando dijo próximo año es este año, porque que el próximo año era este año. Eso lo dijo hace 2 días. Porque esa regularización tiene que darse ahora, indudablemente. ¿Por qué? Claro. Porque se tiene que seguir asistiendo al 86% de los estudiantes con el programa de alimentación. Estamos frente a una ilegalidad pariendo legalidad. Pero no se paga nada que no cumpla con la ley. Porque es que ¿quién tiene que certificar el pago? Contraloría General de la República.
Si la Contraloría no certifica que está conforme, se devuelve y hasta que no se llenen los requisitos no se paga. Ahora, desde presupuesto, nuestros analistas, la costumbre que tenían era única y exclusivamente de darle seguimiento al presupuesto financiero. Ahora le vamos a dar más seguimiento al presupuesto físico. ¿Qué queremos decir con eso? Que si una institución quiere hacer una modificación de una partida a otra, tiene que explicar por qué esa partida está asociada a un producto. El presupuesto se elabora bajo una estructura programática donde se establecen productos. Ese producto institucional tiene un monto. Si tú le quitas dinero a ese producto, ¿cómo tú lo estás afectando para el final de año? Y eso se va a evaluar a través del indicador de gestión presupuestaria. Bueno. Y esa evaluación le va a impactar a las instituciones para sus evaluaciones de SIGMA, que es lo que les permite por rendimiento obtener los bonos de incentivo. Es decir, que hay una penalidad incipiente que va a tener que mejorarse. Bueno, desgraciadamente se nos ha ido el tiempo. Es sumamente interesante conversar siempre con usted, con temas que son de interés colectivo. Yo espero que a mitad de año me vuelva a dar otra entrevista para que evaluemos cómo va el presupuesto por mitad de año. Siempre estaré a tus órdenes, Salomón. Gracias, para mí un placer, inmenso placer. Mucha salud y bendiciones. Y avanzamos cambiando juntos. Así mismo es. Adiós.